Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Cárdenas y les doy la bienvenida a este pequeño repaso general que quise hacer simplemente pues para abarcar los temas que se van a ver durante el curso de bioestadística. Este repaso va a incluir los 5 temas que se ven a lo largo del semestre, pues es una pequeña ayuda tanto visual como práctica para aquellos que tengan dudas en los temas. Entonces aquí los vamos a abarcar de una manera muy sencilla, tratar de darles algunos tips para la materia para que vean que no es tan difícil como mucha gente a veces cree y tampoco tan tediosa como mucha gente puede llegar a pensar, y simplemente también hacer ciertas prácticas, aunque sean muy pequeñas, muy resumidas, que les puedan servir para revisar los ejercicios y hacer sus prácticas de la forma más apropiada y más rápida. Muy bien, aquí solamente estoy presentándoles unas pequeñas indicaciones generales del curso. Esto les va a ayudar bastante, sobre todo para entender la manera en cómo los maestros llegan a trabajar y cómo los becarios, así como también los maestros, van a evaluar tanto sus actividades como los exámenes, como cualquier cosa que hagan a lo largo de la materia y a lo largo del semestre. Entonces aquí simplemente pues son 3 indicaciones muy sencillas. La primera es que recuerden que todos los procedimientos siempre van a tener que hacerlos con 2 decimales sin redondear. Esto es muy importante, porque si bien yo sé que es más preciso porque pues se puede utilizar la calculadora, puedes hacer cualquier cosa, pero por indicación de la materia propiamente, la regla es siempre usar 2 decimales sin redondear. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en mi calculadora me llega a dar un resultado, dígase, por ejemplo, 25.489352, bla, 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 yo tengo que usar simplemente el 25.48. Y eso va a ser por cada procedimiento que haga. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ese número después lo tengo que multiplicar por otro, tengo que usar solamente los 2 decimales sin redondear. ¿Esto para qué? Para que las respuestas sean más allegadas a lo que estamos evaluando con el criterio de la materia. Esto ténganlo muy presente en sus exámenes y en todo, porque llega a haber veces que por algunas decimales pueden variar los resultados nuestros a los suyos, y es por este mismo detalle. Pero si ustedes siguen esta regla, las respuestas son muy claras y son las más allegadas a lo que nosotros tenemos. Aquí menciona también que hay un caso especial en área bajo la curva donde se usarán 4 decimales. Ya cuando lleguemos al tema van a ver a qué me refiero de por qué usar 4 decimales en área bajo la curva. Muy bien, ahora también se dice que cada problema tiene que incluir lo siguiente o se anulará. Esto sí es importante porque muchas veces las personas llegan a veces a pensar que es muy tedioso pues hacer que todos los problemas tengan que tener una fórmula, un despeje o procedimiento y un resultado. Esto sí es necesario, ¿por qué? Porque eso nos corrobora pues lo primero, que la gente no se copie, y lo segundo es que pueden desarrollar todo el problema. Entonces esas 3 cosas tienen que estar siempre en todos los problemas, sin excepción, y en caso de que falte una, pues esto hace que la pregunta se anule y pues pierdan esos puntos o inclusive puedan llegar a reprobar un examen o tener menor puntaje en una actividad. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es que recuerden repasar y estudiar muy bien sus fórmulas. ¿Por qué? Porque no habrá formulario ni en los ejercicios, ni en las actividades del manual, ni en los PIAs, ni en los exámenes. Entonces, ustedes tienen que demostrar que se saben las fórmulas y que tienen el conocimiento de cómo hacerlas y ponerlas en el examen y aplicarlas. Entonces nosotros no les vamos a proporcionar un formulario, ustedes tienen que saber esas fórmulas ya de entrada. Así que estos son 3 conceptos que me gustaría enfatizar y que ya una vez haciéndolo podemos continuar para empezar lo que es el repaso general. Muy bien, chicos, como pueden ver, este video va a estar dividido en 2 partes. La primera va a ser para el primer parcial, que va a consistir en los temas de álgebra, de datos agrupados y no agrupados, y distribución de frecuencias. La siguiente parte, que va a ser otro video, va a estar enfocada en área bajo la curva y correlación y regresión, que son partes del segundo parcial. Muy bien, aquí pues estamos dando inicio a lo que es el tema de álgebra. Aquí el principal objetivo de revisar lo que es álgebra es simplemente que ustedes tengan presente lo que es la jerarquía de operaciones.
Recuerden que para álgebra esto es muy importante porque es el orden en el que nosotros vamos a hacer las operaciones cuando nos den una expresión matemática, una expresión algebraica. Así que de los consejos más importantes que les puedo dar para esto es simplemente aprenderse este gráfico que les incluyo aquí, que es la jerarquía de operaciones. Recuerden que siempre hay que empezar por las operaciones más complejas y después irnos a las más sencillas. Ese es el orden que siempre vamos a seguir. Entonces siempre hay que resolver primero lo que son los signos de agrupamiento, los paréntesis, los corchetes y las llaves, y siempre irnos desde el centro hacia afuera. Eso va a ser una regla muy importante para realizar este tipo de operaciones. Y respecto ya ahora sí propiamente a lo que es la parte matemática de esto, hay que entender que siempre hay que hacer primero las operaciones más complejas, como lo son los exponentes y las raíces, después multiplicación y división, para finalmente terminar con las sumas y las restas. Esto llega a aplicar inclusive también en fórmulas que vamos a ver más adelante para que lo tengan muy en cuenta y que sepan que ese va a ser el orden en que hay que hacer las operaciones. Recuerden, ¿van a tener la calculadora a la mano? Sí, pero de igual forma tienen que incluir su procedimiento. No va a ser validado que ustedes puedan hacerlo todo en calculadora porque sé que se puede hacer y pues digo por experiencia personal yo sé que es más sencillo y todo, pero también en el examen, en cualquier cosa, ustedes tienen que demostrar que lo están haciendo bien, así que se les va a pedir que también hagan el procedimiento, pero se podrán valer de la calculadora en todo momento, así que por esa parte no se preocupen. Muy bien, aquí estamos viendo ahora el tema de datos agrupados y no agrupados. Ahora aquí pues ya está indicado con rojo, como es lo más importante, que no hay formulario. Así que grábense esto porque esto va a ser lo más importante para su examen. Sobre todo en primer parcial lo más complejo es que no hay, perdón, muchas fórmulas. Entonces mucha gente a veces se llega a confundir y considerando que el examen dura 3 horas, spoiler alert, van a tener que estar muy preparados tanto física como mentalmente para el examen. Así que traten de, pueden inclusive aprenderse las fórmulas, escribirlas al inicio del examen en los ejercicios que corresponda. Todo es válido siempre y cuando las apliquen de la forma correcta. Aquí yo lo tengo de esta forma que es separarlo por dos grupos para que ustedes puedan hacer la comparativa de las fórmulas. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo tengan en cuenta de que cuál es para datos no agrupados, cuál es para datos agrupados y en qué cambian. Esta es una forma en la que yo me las aprendí y que preferentemente yo a mis alumnos se las doy de esta forma para que se las aprendan y que igual también vean de que cómo inclusive aprendiéndose una pueden intuir cómo va a ser la que sigue. Muy bien, así que empecemos. En datos no agrupados, la verdad es que las fórmulas son muy sencillas. Esto generalmente, ¿qué van a ser? Ejercicios en donde vamos a estar hablando de una lista de datos, de 15, de 20, de 30 datos, en la cual pues nosotros pues vamos a sacar las fórmulas que pues muchas veces hemos utilizado en la vida diaria. La media, que es el promedio, la mediana, la moda, y vamos a ver otras que son un poquito más complejas, pero pues la verdad esa complejidad simplemente es más en la fórmula que en otro aspecto, pero las respuestas son muy sencillas. Muy bien, entonces para datos no agrupados pues ya hablamos. La primera fórmula que vamos a sacar es la media aritmética, que la cual es muy sencilla. Primero que nada es representada por una X testada, que es lo que representa la X con la barrita arriba. Y pues simplemente se saca con la sumatoria de las X, o sea, la sumatoria de los datos, entre N, que va a ser el total de datos. Esto es lo más sencillo de esto. La mediana, pues ya como todos sabemos, es el valor central. Así que pues en primera instancia hay que ordenar de menor a mayor los datos y después localizar el dato que esté en el centro de todo, vaya, o sea, de toda la muestra. Ahí nada más recordarles que si son dos valores los que quedan en el centro, pues simplemente hay que hacer un promedio de esto. ¿Esto cuándo pasa? Cuando el total de datos es par. O sea, por ejemplo, si me dan 6 datos, pues el dato 3 y el dato 4 van a estar en medio. Entonces, esos son los datos que pues yo voy a tener que promediar para sacar una mediana. Y pues por último, la moda. Aquí es importante saber que solamente hay 4 respuestas en este tipo. En datos no agrupados hay 4 respuestas para la moda. Puede llegar a ser unimodal, o sea que solamente un dato es el que se repite más. Bimodal, que sean 2 datos los que se repiten más. Trimodal, 3 datos. Y a partir de que yo tenga más de 3 modas o que ningún dato se repita, se va a considerar amodal, ¿sí? Para fines de la materia, esto es como nosotros lo vamos a tomar.
Ahora, pasando a datos agrupados, si se fijan aquí, ahora sí, mediana y moda ya tienen unas fórmulas que están muy raras. Y la media es una fórmula que cambia un poquito, pero aquí pues yo les voy a dar los tips como yo las veo para aprenderse estas fórmulas. Así que empezando con la media aritmética, de igual forma representada por x testada, vemos que en vez de tener la sumatoria de x, ahora tenemos una sumatoria que viene representando una MC. Esto quiere decir una marca de clase. ¿Y qué representa la marca de clase? Recuerden que en datos agrupados estamos hablando de intervalos o estamos hablando de clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es de que como son muestras muy grandes de 200, 300, 500 elementos, nosotros hay que agruparla, hay que ponerla en grupos, vaya. ¿Para qué? Esto para pues tener así como una lectura más generalizada y poder vaciar los datos más fácilmente. En vez de hacer una lista completa de 500 datos como en datos no agrupados, pues poderlos agrupar para tener como una lectura más sencilla de los mismos. Así que la marca de clase simplemente la vamos a obtener como vamos a sumar los dos límites que nos dé esa clase y dividirlos entre dos. Es un punto medio que se va a localizar en ese intervalo o en esa clase. Después hay que multiplicarla por la frecuencia absoluta de dicha clase, que es lo que está representando aquí, hacer una sumatoria y finalmente dividirla entre el total de datos. Ahora, en datos agrupados recuerden que el total de datos no es el total de clases. O sea, por ejemplo, yo puedo tener 7 clases y un total de 500 frecuencias o de 500 datos, así que mi total o mi n va a ser 500, no 7. O sea, aquí no estamos hablando del número de clases, estamos hablando de el número de datos que yo tengo sumando todas esas clases, ¿sí? Entonces, por favor, en el examen no cometan como quien dice la tontería de tomar n como el total de clases. Es el total de frecuencias. Eso grábenselo muy bien. Muy bien, pasando a lo siguiente. La mediana, pues si se fijan, ahora vamos a tener una fórmula. Ahora, un consejo que yo les puedo dar es de que si ya se fijan, o que se me están fijando aquí en la diapositiva, es de que mediana y moda tienen la misma parte en el exterior del paréntesis. O sea, mediana y moda tienen amplitud, que es la W, que esto pues es simplemente lo que es es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase, y el límite inferior se suma el límite inferior de esa clase, ¿sí? Entonces esto pues básicamente tanto mediana, moda y otra fórmula que vamos a ver más adelante que es el percentil van a tener en común eso fuera del paréntesis, así que ténganlo muy presente. Entonces ya sabiendo esto pues ya tienen básicamente la mitad de la fórmula de mediana, de moda y de percentil. Ahora, para mediana, si se fijan, lo que está dentro me está diciendo que es n entre 2, o sea, el total de datos entre 2, menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia absoluta. Más adelante vamos a ver estas frecuencias, pero pues adelantando, recuerden que frecuencia acumulada siempre se representa por una F mayúscula y frecuencia absoluta se representa por una F minúscula. Ahora, ¿por qué estamos enmarcando esta parte del n entre 2? Esta parte es la más importante porque para yo localizar la mediana y obtener todos los demás datos de la fórmula, es decir, la frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta, amplitud y límite inferior, hay que ubicar en dónde está esta parte. O sea, este n entre 2 hay que ubicarlo. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Aquí, como dice abajito, en una columna que es la de frecuencia acumulada. Entonces, vamos a ubicar este n entre 2, que por ejemplo, vamos a decir que yo tenía, no sé, 150 datos. Entonces, n entre 2 me representa 75. Entonces, vamos a localizarlo en qué clase o en qué parte de la columna de frecuencia acumulada queda sin pasarse y de ahí obtengo los demás datos que me da la fórmula. Esto va a ser importante también porque cuando saquemos percentiles va a ser exactamente lo mismo, solamente que esta partecita es la que va a cambiar. Ahora, para moda, la verdad es que moda es muy similar a como lo hacíamos en datos no agrupados, simplemente que ahora va a tener una fórmula un poquito más compleja. Aquí en moda siempre pues hay que ubicar la clase con mayor frecuencia absoluta. O sea, dicho de otra forma, la que tenga más frecuencias, ¿sí? No frecuencia acumulada, la que tenga más frecuencias absolutas. Y ya una vez haciendo eso, hay que obtener estos dos datos del centro, que es D1 y D2. D1 lo que me va a representar es la frecuencia de la clase modal menos
la premodal, o sea, va a ser la que está arriba. Y D2 me va a representar la frecuencia modal menos la postmodal, o sea, básicamente D1 menos la de arriba y D2 menos la de abajo. Ahora, un dato importante, si yo, por ejemplo, veo que la moda está en la clase 1, pues obviamente anterior a esa pues no hay ninguna clase. Entonces, ¿qué voy a asumir que va a ser? 0. Esto puede llegar a pasar tanto en D1, en D2, o por ejemplo aquí cuando veíamos lo de frecuencia acumulada anterior, es de que si no hay algo antes o después de esa clase, automáticamente se toma como un 0 para que no se asuste. Y pues ya la fórmula de moda, pues a final de cuentas, ya cuando obtenga D1 y D2, pues la fórmula sería D1 entre D1 más D2, o sea, tengo que hacer primero esta sumatoria, y después ahora sí, esto entre esto, multiplicamos por la amplitud y sumamos finalmente el límite inferior real. Así que esto sí, lo que habíamos visto igual en álgebra es primero hacer lo del paréntesis, después multiplicarlo por la amplitud y al final sumarle el límite inferior. Entonces, como pueden ver, aquí estamos relacionando el tema de álgebra que vimos anteriormente junto con este tema de datos no agrupados. Muy bien, siguiendo con las fórmulas que estamos viendo, ahora vamos a revisar lo que son las fórmulas que se conocen como fórmulas de dispersión. Estas pues simplemente igual vamos a tomarlas para datos agrupados y para datos no agrupados. Empezando por datos no agrupados, la primera fórmula que vamos a revisar es desviación promedio. La desviación promedio es simplemente que ya una vez que yo obtenga la media, yo voy a tener que sacar una columna que es la que sigue, que es valor absoluto de el dato, o sea, cada uno de los datos menos la media aritmética. Y aquí representa el valor absoluto, simplemente es que cuando yo saque una resta o lo que sea, el valor absoluto lo que me indica es que es un valor positivo. Independientemente del resultado, si por ejemplo lo que está aquí adentro sale negativo, va a ser positivo, si sale positivo es positivo, ¿sí? Entonces el valor absoluto son puros números positivos. Hacemos una sumatoria de ellos y entre el total de datos. Entonces esto está prácticamente sencillo. Después pasamos a lo que es la varianza, que es prácticamente o muy similar a lo que es desviación promedio, simplemente que es elevado al cuadrado. De igual forma sacamos sumatoria y dividimos entre el total de datos. Después pasamos a lo que es la desviación típica o estándar, que esto pues simplemente es sacarle la raíz a la varianza. Y finalmente pasamos a lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, siempre recuerden, es un porcentaje. Entonces ustedes tienen que en el examen o en los PIAs o en las actividades siempre representarlo como porcentaje. Si ustedes no hacen eso, eso se puede tomar como que es algo equivocado. Así que tómenlo muy en consideración esto. Entonces el coeficiente de variación es una fórmula que representa a la desviación típica o estándar entre la media aritmética y ya que tengo una vez ese resultado hay que multiplicarlo por 100 porque como lo comentamos es un porcentaje. Entonces tomen en consideración esto para aprenderse. Y otra cosa también es importante de que si ustedes por ejemplo llegan a obtener mal lo que es la varianza, va a ser aquí como un caso tipo oficio, así que van a tener que esta, pues obviamente por ende la van a tener automáticamente mal y esta la van a tener automáticamente mal. ¿Por qué? Porque son en cascada. Porque si se fijan, para esta depende para hacer esta y esta depende para hacer esta. Entonces tomen eso muy en consideración. Ahora en datos agrupados es un poco como que carga más ligera. ¿Por qué? Desviación promedio no hay. Realmente sí existe una fórmula, pero para motivos de la materia no vamos a aplicarla. Lo que sí vamos a aplicar es la fórmula de varianza. Y si se fijan, son cambios muy similares que vimos en la fórmula de la media aritmética o del promedio. Que en vez de x aquí vamos a tener lo que es la marca de clase, vamos a restarlo por la media aritmética, elevarlo al cuadrado porque es varianza y finalmente multiplicarlo por la frecuencia absoluta de cada clase. Hacemos la sumatoria de cada una y finalmente entre el total de datos. Ya lo mencionamos que n va a ser el total de datos, no el total de clases, aunque suene muy repetitivo, pero lo voy a seguir diciendo para que se les quede muy claro. Ahora, desviación típica o estándar, esta pues simplemente vamos a sacarle la raíz a la varianza y el coeficiente de variación prácticamente es la misma fórmula. Desviación típica entre media aritmética por 100%.
Así que prácticamente estas dos fórmulas ya las tienen, pues ya las van a tener muy aseguradas. ¿Por qué? Porque son muy similares, son iguales a esta. Simplemente lo que cambia es el símbolo, que en vez de la S se usa lo que es la sigma del alfabeto griego. Pero lo único que pues ya saben es de que esta es la fórmula, los cambios pequeños que tiene, pero desviación típica y coeficiente no tiene por qué haber ningún problema. Muy bien, por último, vamos a revisar lo que son propiamente las últimas fórmulas de estos temas. La primera que vamos a revisar es una que está muy sencilla, que es el rango. Esta pues simplemente lo importante que hay que hacer aquí es restar el valor máximo al valor mínimo. Tan sencillo como eso, es una de las fórmulas más sencillas que van a ver en sus exámenes y actividades, entonces esto pues realmente no necesita una explicación más grande. La que sí voy a enfocarme un poquito va a ser en lo que es el percentil. El percentil, si ustedes se fijan, que esta fórmula va a ser solamente para datos agrupados, tiene mucha, pero gran similitud con la mediana. Si se fijan, prácticamente parecen hermanas estas dos fórmulas. Lo que les había comentado, que en vez de tener n entre 2, vamos a tener otra parte que va a ser k por n entre 100. ¿Qué representa la k? Pues simplemente el número del percentil. En el caso que me lleguen a pedir percentil 50, la K vale 50. Percentil 63, K vale 63. Percentil 18, K vale 18. Y así nos podemos ir. Y el percentil lo que hace es dividir el total de datos en 100 partes. Entonces, por eso la fórmula sería K por N, o sea, el percentil por el número total de frecuencias entre 100. Entonces, este va a ser el dato que nos va a hacer obtener y que hay que buscar en la frecuencia acumulada. Así, los mismos pasos que hacemos para la mediana los vamos a hacer para el percentil, porque prácticamente vamos a obtener los mismos datos. Frecuencia acumulada anterior, frecuencia absoluta de la clase que agarramos como el percentil, la amplitud y el límite inferior. Esto, pues si se fijan, es si yo me aprendo mediana, me voy a aprender percentil. Entonces, para que no tengan tanto miedo y para que vean que pues estas dos fórmulas son muy fáciles de aprenderse, aunque estén un poquito largas. Muy bien, aquí evaluando otros conceptos importantes, es simplemente entender lo que es los límites de clase, la amplitud y la marca de clase. La marca de clase ya la habíamos visto anteriormente cuando les expliqué lo que era media aritmética y varianza en datos agrupados. Ya les había comentado que es un punto medio, también es su otro nombre, y que es obtenido por sumar los dos límites y dividirlos entre dos. Es un promedio básicamente. La amplitud ya la habíamos comentado. La amplitud, que es la W, va a ser restar el límite superior menos el límite inferior. Y por último, esto simplemente voy a aclarar estos dos conceptos porque llega a haber mucha confusión, sobre todo en la actividad número 3 de su manual y de hecho también en los exámenes, en el que al hablar de amplitud general de la tabla, o sea, si se fijan aquí estoy agregando parte del concepto aquí, o sea, ya no estoy diciendo simplemente amplitud, estoy diciendo amplitud general de la tabla, vamos a hablar de lo que es el rango de la tabla. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser el límite superior más grande menos el límite inferior más pequeño. Tómenlo muy en consideración porque muchas veces llegan a hacer esta pregunta y a veces la gente se confunde en qué poner. Y al hablar de amplitud general, pues es simplemente el rango de los datos, o sea, el dato más chiquito y el dato más grande, tal cual. Y los límites de clase, pues sabemos, son dos límites, el inferior y el superior, y simplemente para darnos una idea de saber si son reales o no, es ver que el límite superior de un intervalo es igual al límite inferior de la siguiente clase. Si esos dos números hacen match, con eso estoy asegurando que los límites son reales. Ahora, esto no me voy a meter tan a fondo aquí, simplemente les voy a comentar que generalmente en las actividades y en los exámenes ya los vamos a asumir que son los reales. Independientemente se siga o no se siga esta regla, ustedes asuman como que los límites son reales para sus actividades. El siguiente tema que vamos a revisar es el tema de distribución de frecuencias. Este tema es muy sencillo, ya que lo único que tenemos que tener en cuenta es que existen dos tipos de frecuencia, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Lo importante aquí es también que sepan distinguir cómo se representan. Recuerden que frecuencia absoluta se representa con una F minúscula y la acumulada es una F mayúscula.
¿Y qué me indica esto? La frecuencia absoluta, recuerden que es el número de frecuencias que tiene cada una de las clases. Es cada número de repeticiones que tiene cada uno de los intervalos. Y la acumulada, pues lo único que me ayuda es que va a ser la sumatoria hasta esa clase. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo pido la frecuencia acumulada de la clase 2, pues tengo que considerar la de la clase 1 más la de la clase 2. Si pido la frecuencia acumulada de la clase 5, pues va a ser la sumatoria de la 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora, existen otras dos, vamos a decirlo así, primas o dos subdivisiones de la frecuencia, que es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Muy sencillo, simplemente es la división de la frecuencia, ya sea absoluta o acumulada, entre el total de frecuencias. Esto pues simplemente es lo único que hay que hacer para sacar la relativa. Y por el otro nombre, la porcentual, pues es simplemente multiplicarla por 100 para hacer un porcentaje. Esto es de los temas más sencillitos, pero que inclusive llega a haber muchos errores en este tema. Por lo siguiente, una observación muy importante que yo les hago saber es que recuerden que siempre la última frecuencia acumulada relativa, o sea, en la última clase tiene que ser siempre 1. ¿Por qué? Porque se supone que si estamos hablando de frecuencia acumulada, la última clase, la última frecuencia acumulada, ¿qué tendría que ser? Pues el total de frecuencias, porque estamos sumando el mismo total. Entonces, si yo les digo que para la frecuencia relativa, en este caso la acumulada, es la frecuencia acumulada entre el total de datos, pues en este caso, en la última, estaríamos dividiendo el mismo número entre el mismo número. O sea, por ejemplo, si yo tengo 250 datos, pues obviamente va a ser 250 entre 250 y pues me va a dar 1. Y al multiplicarlo por 100, pues va a ser el 100%. Y otra cosa también importante es que nunca usen la suma de las frecuencias relativas. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, cuando yo obtengo la frecuencia acumulada, la normal, pues obviamente uso las frecuencias absolutas para sacar esta. Pero mucha gente lo que hace es de decir, bueno, si así le hice aquí, pues puedo hacer esta, la frecuencia relativa, absoluta relativa, y después sumarlas para sacar la frecuencia acumulada. Ahora, esto es incorrecto, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta, y sobre todo ahorita que hagamos los ejercicios, que si yo hago esto y, por ejemplo, el total de datos no es un múltiplo de 100, o sea, ¿qué quiere decir? Que sean 268, 317 datos, o sea, no es un número muy específico que se pueda dividir entre 100. Cuando lleguen a la última clase, no les va a dar 1. Entonces, sí es importante que revisen eso para que no se lleguen a perder al momento de contestar sus preguntas en el examen. Muy bien, por último, aquí les voy a dejar un pequeño anexo de las tablas que ustedes van a ocupar para este parcial. Si ustedes están fijando, aquí yo lo estoy separando por las tablas que ustedes tienen que hacer, o sea, la de datos no agrupados, qué elementos o qué columnas son las que tienen que llevar, de datos agrupados y distribución de frecuencias. Lo que les marco en naranja en las tres tablas son los datos que nosotros o que la materia en el ejercicio les van a venir ya por default. O sea, esos datos ya van a incluirse ahí en el ejercicio y lo que ustedes van a tener que poner van a ser las demás columnas. En este caso, por ejemplo, para datos no agrupados, pues saber que tiene que ser este orden, x menos la media, valor absoluto de x menos la media y luego al cuadrado. En datos agrupados sabemos que marca de clase y después marca de clase por frecuencia para sacar el promedio. Marca de clase menos la media, luego elevarla al cuadrado y luego eso multiplicarlo por la frecuencia absoluta para sacar varianza, desviación típica o estándar y coeficiente de variación. Y por último, la frecuencia acumulada, pues para ayudarnos a ubicar lo que es la media y los percentiles, que son los que vamos a utilizar. Entonces, esto sí va a ser muy, muy, muy importante, porque estas columnas van a ser necesarias, ¿para qué? Para que ustedes hagan las fórmulas y que ustedes hagan los ejercicios de la forma correcta y pues vamos a decirlo así, al 100% de lo que les van a pedir en el examen. En distribución de frecuencias, pues ya saben, son las tres frecuencias con la de forma absoluta y la forma acumulada.
Aquí si se fijan pues tenemos la normal, la relativa y la relativa porcentual en ambas cosas. Y es importante que recuerden que todas las columnas y todas las tablas tienen que ir llenadas al 100%. ¿Por qué? Porque en distribución de frecuencias les pueden llegar a pedir aproximadamente unas 5, 6, 7, 8 preguntas de este tema, pero no por eso significa que solamente van a contestar las preguntas que les piden. O sea, ustedes tienen que, al momento de llenar su tabla, llenarla al 100%, hacer de todas las clases todo lo que les esté pidiendo el ejercicio. Muy bien, aquí vamos a comenzar con una pequeña práctica para repasar lo que ya hemos visto de los primeros temas del primer parcial. Aquí pues simplemente vamos a tener ejercicios, son muy pequeños, son muy simples. En el examen obviamente van a ser ejercicios un poquito más complejos o pueden ser un poquito más grandes, pero esto simplemente con el fin de que puedan practicar rápidamente y al mismo tiempo es simplemente para recordar las fórmulas, recordar las columnas y los procedimientos exactamente son los mismos. Así que la verdad es de que pueden inclusive ustedes practicarlos, pueden cambiarle ustedes los datos para que ustedes sigan ensayando para su examen parcial y que tengan un resultado que pues les beneficie. Muy bien, entonces empezando la práctica, tenemos aquí un pequeño ejercicio de lo que es de álgebra. Aquí les dan una expresión matemática, aquí está la expresión algebraica que es menos 2a, abrimos llave, 3a cuadrada más 4b por, abre corchete, 100 menos 5x, y cerramos todos los signos de agrupamiento. Donde a vale menos 3, b vale 3, x vale 5 y y vale 4. Muy bien. Entonces, siguiendo con lo que habíamos dicho aquí, pues lo importante es aplicar lo que es la jerarquía de operaciones y todo lo demás subsecuente. Recordar el orden de las operaciones que siempre vamos a poner con las más complejas, que vamos a ir con exponente raíz, multiplicación, división y luego suma y resta. Y irnos siempre del centro a la periferia. O sea, ¿qué quiere decir? Primero el paréntesis, después el corchete, después la llave y ya lo que esté por fuera. Muy bien. Entonces, el primer paso que hay que hacer pues es lo más sencillo que es, primero es despejar los valores. O sea, hay que cambiar las variables por el dato que nos está mostrando aquí. Entonces, aquí ya lo estamos haciendo de esta forma, donde ya pues estamos despejando todos los valores tal cuales son. El A pues ya sabemos que pues es vale menos 3, etcétera, si nos vamos con cada uno. Ahora pues para empezar pues sabemos que lo primero que hay que resolver es lo que estaba entre el paréntesis, o sea la expresión de 5x por y. Al hacer esto nos damos cuenta que pues aquí ya tenemos nuestro resultado. Ya una vez que vemos lo que es en el paréntesis, pues ¿qué es lo que sigue? Pues va a ser resolver lo del corchete. Entonces lo del corchete sería 100 menos 100 nos da igual a 0. Ahora sí ya podemos resolver lo que estaba en la llave. ¿Cuál va a ser la primera operación que vamos a hacer en la llave? Esta. ¿Por qué? Porque dijimos es primero los exponentes, para después multiplicarlo por el 3 que tenemos aquí afuera. Y aquí en este caso, pues es simplemente sería 4 por 3 por 0 y al final estos dos términos sumarlos. Entonces, por lo cual nos quedaría así. 3 por 9 más 12 por 0. Hay que resolver primero estos términos, entonces quedaría como 27 más 0 y ahora sí tenemos 27. Resolvemos lo que está fuera hasta el último, que acuérdense que como no está fuera de la llave, pues no hay que dejarlo hasta el último, entonces sería 6 por 27 y finalmente el resultado nos da a 162. Continuando con los ejercicios, aquí estamos viendo ahora un ejercicio de datos no agrupados. Recuerden que este es donde nos van a dar una lista de datos. No necesariamente van a ser 6 datos, van a ser un poquito más. Para motivos de examen y actividades, les digo, simplemente es así va a ser la forma en la que yo les voy a proporcionar los ejercicios, que sean cortitos, pero que puedan evaluar rápido las fórmulas y todo. Entonces, el ejercicio me dice, se calcula el peso de 6 pacientes con un IMC mayor a 30. Y aquí nos están dando los pesos, 80, 67, 103, 96, 122 y 99. Entonces, esto es lo único que me va a proporcionar el examen, los datos y tal cual. Así que yo aquí voy a tener yo mi tabla, aquí la voy a tener, en donde pues lo primerito que voy a tener que hacer, pues obviamente va a ser ordenar los datos de menor a mayor. ¿Esto con qué? Con el fin de tener una lectura más rápida y también para sacar parte de las fórmulas o de las preguntas que me vayan a pedir en el ejercicio.
Muy bien. Entonces, ya una vez que yo tenga los datos ordenados de menor a mayor, lo siguiente que voy a tener que hacer es, voy a sacarles la sumatoria. ¿Y esto para qué? Para sacar el promedio. Que sabemos que el promedio pues es la sumatoria de los datos entre el número de datos. Así que pues en este caso sería el promedio o la media aritmética sería de 567 entre 6, da igual a 94.5. Si ustedes se fijan aquí es de que yo tengo que incluir mi fórmula, mi procedimiento y mi resultado. Esto es necesario y es obligatorio en cualquier actividad. Eso es para que lo tengan muy presente y que no salgan con que a Juanita la bolsearon y que pues me están haciendo cuaje en el examen, porque a pesar de que sean procedimientos muy sencillos, ustedes los tienen que poner en el examen para que no tengan ningún problema y que las instrucciones sean acatadas, al pie de la letra. Ahora, otras cosas que podemos sacar aquí es la mediana, que ya sabemos que la mediana pues es el valor central. Entonces, aquí si nos damos cuenta, el número de datos que tenemos es un número de datos par. Entonces, por lo cual vamos a tener dos valores centrales. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pidan la mediana y hay dos valores centrales? Es sumarlos y dividirlos entre dos. Es como un pequeño promedio. Si por ejemplo aquí nada más hubieran sido 5 datos, o sea que el dato 6 no existiera, pues obviamente la mediana hubiera sido solamente un dato, que sería en este caso el 96, pero para este ejercicio como nos lo están planteando aquí son dos datos. Entonces eso es lo importante. Muy bien, otra cosa es poder sacar la moda, que ya habíamos dicho, la moda solamente va a ser unimodal, bimodal, trimodal o amodal. Y en este caso, ¿cómo va a ser? En este caso es amodal, ¿por qué? Porque ninguno de los datos se repite más de una vez. Si aquí, por ejemplo, si hubieran sido solamente un dato el que se repetiría, unimodal, y así nos estamos yendo. Y por último, el rango, pues ya de las fórmulas más sencillitas, en donde simplemente era el valor más grande, que en este caso es 122, menos 67, que es el dato más pequeño, para que dé igual a 55. Ahora, las siguientes fórmulas que hay que sacar, pues sería la de varianza, desviación promedio, desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Así que pues nosotros ocupamos más columnas en nuestra tabla. La siguiente columna que vamos a ocupar va a ser la de X menos la media. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Perdón, X menos la media, valor absoluto. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Si ustedes se fijan aquí, valor absoluto, lo que mencionábamos, todos los resultados son positivos independientemente de si sale negativo en la calculadora o no. El valor absoluto es tomarlos todos como positivos. Entonces ya tenemos nuestros valores positivos, hacemos la sumatoria y sacamos la desviación promedio, que sabemos que desviación promedio es sumatoria de valor absoluto de X menos la media entre el total de datos. Entonces con eso ya tenemos 84 entre 6 y nos da igual a 14. Y ya para sacar varianza, coeficiente y desviación típica, pues sabemos que necesitamos la columna esta similar, pero que va a ser elevada al cuadrado. Entonces todos estos valores nosotros nos tomamos al cuadrado. Recuerden que cualquier valor que sea elevado al cuadrado va a ser siempre positivo. Así que esto simplemente tenganlo en cuenta. Si por ejemplo hay veces que la calculadora, si no la saben utilizar, igual le pueden preguntar a los maestros en clases y todo, para que les asesoren de cómo poder usar su calculadora o cómo poder sacar elevar al cuadrado en, ¿cómo se llama? Elevar al cuadrado con datos negativos, pero aquí lo importante es de que siempre, cuando eleven al cuadrado, siempre va a ser positivo, entonces no hay ningún pierde por este lado. Y ya por último, pues hacer la sumatoria como meramente corresponde, y esto nos va a dar primeramente la fórmula de varianza, que sabemos que es la sumatoria de x menos la media al cuadrado entre el total de datos, aquí la tenemos. La desviación típica, que simplemente va a ser sacarle la raíz a ese mismo valor que yo tengo ya aquí. Y para el coeficiente de variación, que recordando es un porcentaje, recordemos que es S, o sea, la desviación típica entre la media por 100%, porque es un porcentaje. Entonces, primero yo despejo esta parte, que sería 17.4 entre 94.5, que me va a dar 0.18, y por 100% va a dar 18. Si ustedes aquí se fijan, aquí queda un número entero porque yo no directamente estoy usando los valores que me dan aquí la calculadora, porque acuérdense, siempre hay que usar dos decimales sin redondear. Entonces, esta expresión me va a dar 0.18, bla, 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 bla. Entonces yo solamente tengo que tomar el 0.18 de aquí
y al multiplicarlo por 100 directamente me va a dar 18%. Y es así como ustedes van a tener que resolver todos sus problemas cuando estemos hablando de datos no agrupados. Ahora en esta diapositiva vamos a evaluar lo que es los dos últimos temas que nos faltan. Va a ser el mismo caso para los siguientes ejercicios, solamente que van a entender a cómo diferenciar, o sea, cuándo tienen que hacer la tabla de distribución de frecuencia y cuándo tienen que hacer la tabla de datos agrupados, para que puedan entender un poco pues estos ejercicios, valga la redundancia. Muy bien, entonces aquí nos dice, la siguiente información relaciona el número de casos de cáncer en diversos grupos de edad del hospital universitario. Bueno, continuando con esto, aquí es como les vamos a mostrar la tabla, así va a estar en el examen, donde vamos a tener las clases, el número de clases, los límites, tanto el inferior como el superior, y la frecuencia de cada una de las clases. Aquí si se dan cuenta, aquí pues sí se sigue la regla de que son los límites reales, o sea, de que por ejemplo, era lo que me refería, un límite real generalmente es de que si el superior es igual al inferior de la siguiente clase, esto nos está hablando de que son los límites reales. Pero dependerá del ejercicio y generalmente en las actividades les van a decir que asuman los límites que les dé la tabla como reales para fines de las fórmulas y todo lo demás. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el primer paso que hay que seguir en este ejercicio? Pues es simplemente sacar el total de las frecuencias, ya que recuerden que esto es lo que vamos a utilizar y esto es lo que va a representar nuestra n. Recuerden que n no es el número de clases, es el total de las frecuencias que nosotros tengamos. Así que dicho esto, pues ya después sacamos la frecuencia relativa. ¿Cómo la vamos a obtener? Frecuencia relativa, recuerden que es la frecuencia absoluta entre el total. Frecuencia absoluta entre el total y me da este punto decimal con 2 decimales sin redondear, recuerden. Y la relativa porcentual pues es simplemente sacar un porcentaje, o sea, este dato multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje. Ahora, después de eso pues nosotros vamos a sacar las acumuladas. Si se fijan aquí la acumulada, pues como la saco es sumando las frecuencias absolutas hasta esa clase. Entonces, si estoy en la clase 1, pues solamente va a ser la misma. ¿Por qué? Porque pues nada más tengo una clase. Pero en la clase 2, pues tengo que sumar la de la 1 y la de la 2 para que me dé la frecuencia acumulada. La de la 3, la 1, la 2 y la 3 y la frecuencia acumulada. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Ahora, aquí está el error que les comentaba hace diapositivas atrás cuando estábamos viendo en teoría. Si se fijan, generalmente nosotros usamos la frecuencia absoluta para hacer la acumulada. Y a veces mucha gente se va con la finta de, bueno, puedo hacer o sumar esta para sacar la frecuencia acumulada relativa. Pero ¿qué pasaría o qué pasa si yo hago esto? Ahí pues estaría todo mal. ¿Por qué? Porque al llegar a la última clase nos estamos dando cuenta que cuando este no es un múltiplo de 100 o un múltiplo, pues sí, que pueda ser dividido entre 100. Si se fijan, el resultado nos da 0.98, pero no es posible porque sería incorrecto decir 158 entre 158, que así es como se obtiene la relativa. ¿Cómo sería? Tendría que dar igual a 1. Entonces, ¿por qué aquí me dices que 158 entre 158 es igual a 0.98 y por ende a 98%? Esto pues ya sabemos que es algo equivocado. Así que es por eso que cuando nosotros sacamos las frecuencias relativas, recuerden que siempre es importante utilizar en el caso de las absolutas únicamente, y en el caso de las acumuladas meramente. O sea, vamos a hacer 22 entre 158 para obtener 35 entre 158 para obtener el punto 22 y así irnos. Entonces eso siempre tenganlo en cuenta para que al final, cuando hagamos esta última, que va a ser 158 entre 158 es igual a 1 y por ende la acumulada relativa porcentual es igual a 100%. Muy bien, y ya teniendo eso, ¿cómo sabemos que esta es la tabla que nos van a pedir? Porque la primera pregunta te lo van a decir tal cual. Frecuencia relativa de la clase número 4. Entonces ya pues simplemente es irnos frecuencia relativa, la R es esta, de la clase número 4, pues en este caso sería el 25%. Aquí simplemente aclarar una cosita importante, es el hecho de que cuando me estén pidiendo la frecuencia, si no me aclaran, o sea, si solamente me viene así, por ejemplo, la pregunta así como la leí de que frecuencia relativa,
están hablando de las absolutas, están hablando de la F minúscula, ¿sí? Si me están diciendo frecuencia acumulada, la acumulada me va a tener que decir a fuerza la F mayúscula. Aquí acuérdense que acumulada tiene que decir a fuerza acumulada. Y en frecuencia absoluta me puede decir frecuencia absoluta secas o frecuencia absoluta per se, ¿sí? Bien, la que sigue sería una frecuencia relativa acumulada de individuos entre 70.5 y 80.5 años. Pues eso es lo mismo, irnos a esta clase y me piden la relativa acumulada, o sea, aquí lo que aclaramos, si viene la palabra acumulada ya sé que por ende es la F mayúscula, relativa pues es esta, entonces sería 0.94. La que sigue, frecuencia acumulada relativa porcentual anterior a la clase 2. Bueno, frecuencia acumulada, pues F mayúscula, relativa porcentual, la del porcentaje anterior. O sea, estamos en la clase 2, una arribita, entonces sería el 13%. Por último, porcentaje de casos entre 60.5 y 70.5 años. Muy bien, aquí pues estamos en esta. Y ahora, si bien no dice frecuencia, aquí lo que está aclarando lo está diciendo como porcentaje. Entonces, los únicos que son porcentajes son estos, la frecuencia relativa porcentual. Y ahora, ¿cómo sé que va a ser el 47%? Simplemente porque me está diciendo un porcentaje a secas. Si me hubiera dicho porcentaje acumulado de entre 60 y 60.5, pues ya sé que sería el 69, pero en este caso es 47 porque pues me está hablando de un porcentaje a secas y no de un porcentaje acumulado. Finalmente vamos a ver el último ejercicio que va a ser relacionado a datos agrupados. En este caso, si se fijan, vamos a usar la misma tabla que usamos para el ejercicio anterior, simplemente que cómo nos vamos a dar cuenta que es datos agrupados, pues por las preguntas. El hecho de que nos vayan a preguntar por la media aritmética, la mediana, la moda, los percentiles, la varianza, eso ya me está encaminando a que es datos agrupados. Esto con el fin de que hagan las columnas necesarias y que todo lo respondan de acuerdo a lo que les van a pedir y que no se cuatrapeen en el examen por saber de qué es que estas columnas y esto, aquí ya simplemente pues lo vamos a ver todo ya en conjunto. Muy bien, entonces, a partir de aquí pues si se fijan la tabla es la misma, así que ya de una vez les adelanto pues el total de frecuencias. Recuerden que este va a ser siempre nuestro valor de n porque este es el que vamos a usar para dividir en el promedio, en la varianza, etcétera. Son los 158, ¿sí? Muy bien, entonces la primera pregunta que nos harían pues sería ¿cuál es la media aritmética? Recordando que la media aritmética se obtiene por la fórmula de sumatoria de marca de clase por frecuencia entre el total de datos. Así que las primeras columnas que yo tendría que hacer en mi tabla pues sería la marca de clase que si bien recordamos se obtenía por la suma de los dos límites y luego dividirlo entre dos porque al final de cuentas es el punto medio que hay entre estos dos límites. Lo hacemos para cada una de las clases y después multiplicamos por la frecuencia absoluta de esa clase. Entonces, por ejemplo, en el primera clase sería 45.5 por 22 nos da 1001. En la siguiente clase 55.5 por 13 nos da 721.5 y así nos vamos a ir. Y con esto pues obtenemos la sumatoria. Esta es la que vamos a utilizar para sacar el promedio. Entonces para sacar el promedio sería esta sumatoria entre el total de datos, que sería 158. Recuerden, es el total de datos, no el total de clases. Por lo cual la media aritmética nos quedaría de esta forma. Nos daría este resultado, los 65.43. Ahora, aquí pues digo, variando de las preguntas, la actividad y lo que sea, les pueden llegar a preguntar la mediana, la moda. Yo aquí lo tengo programado para enseñarles pues la manera más sencilla. Entonces, independientemente del orden de las preguntas, ustedes pueden aplicarlo como ustedes quieran. O sea, pueden responder las preguntas en el orden que sea. Para mí esta es la forma más sencilla, es la forma en la que yo lo hacía. Así que pues digo, yo con la que seguiría sería con lo que es varianza, desviación estándar o desviación típica y coeficiente de variación. Así que, ¿qué es lo que seguiría? Como se acuerdan en datos no agrupados, lo que seguía era que este valor lo vamos a utilizar ¿para qué? Para restárselo a la marca de clase. Entonces, el siguiente paso, la siguiente columna que yo tendría que hacer sería la marca de clase menos la media aritmética. O sea, sería estos datos que tenemos aquí, todos estos, y vamos a restarles
el promedio que acabamos de sacar o la media aritmética. Después, estos valores los vamos a elevar al cuadrado, recordando que al elevar al cuadrado saben que todo es positivo, y finalmente multiplicarlos por la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Aquí si se fijan, esto simplemente se lo voy a aclarar un poquito. Si se fijan aquí me está dando 0.07 en este resultado de marca de clase menos la media. Y al elevarlo al cuadrado, si ustedes checan en su calculadora, les va a dar un total de 0.0049. Ahora, yo lo que les aclaré desde el inicio de la diapositiva, recuerden que para tomar valores simplemente van a ser 2 decimales sin redondear. Por lo que, recuerden que independientemente el valor que vayan a obtener vaya a ser 0, o sea, un 0 totalmente, tómenlo en cuenta así. O sea, yo aquí no voy a tomar 0.0049, sino voy a tomar 0.00. Ese es el resultado que voy a tomar. Entonces, por ende, pues es 0, y multiplicarlo por 0, aunque sean 75 frecuencias, pues va a dar 0. Entonces, ya que ya tengo la columna de marca de clase menos media al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia absoluta de cada clase, voy a obtener pues mi resultado, mi sumatoria, la cual voy a utilizar para dividirla entre el total de frecuencias, entre las 158, y me da el resultado de mi varianza, ¿sí? Finalmente, después de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarle la raíz cuadrada para obtener la desviación típica o estándar, y finalmente esta es la que voy a utilizar para sacar coeficiente de variación, que va a ser la desviación típica entre la media por 100%. De igual forma, usar 2 decimales aquí, que me va a dar 0.15, y al multiplicarlo por 100% me dará el 15%. Y así es como yo voy a obtener los resultados para este ejercicio que acabamos de hacer. Finalmente vamos a terminar este ejercicio haciendo las fórmulas de moda, mediana y percentil. La razón por la que las dejo hasta este punto o hasta esta instancia es porque recordemos que moda, mediana y percentil tienen algo en común. Recuerden que estas son las fórmulas un poquito más largas y entre comillas más complejas de este parcial, pero al mismo tiempo son las más sencillas de recordar. ¿Por qué? Porque recuerden que moda, mediana y percentil, afuera del paréntesis todas tienen lo mismo, que es la amplitud y el límite inferior. Eso es lo que las hace especiales y lo que las hace de que simplemente lo que hay que acordarnos es lo que hay dentro de los paréntesis. Así que vamos a empezar con moda. Recordemos que la moda va a ser como que un método un poquito más complejo, pero no es algo difícil, ¿sí? Muy bien. Moda, pues ya sabemos que por definición es lo que más se repite o lo que tiene más frecuencias. Así que pues aquí pues lo importante, lo primero que hay que hacer es ubicar cuál es la clase que tiene más frecuencias. En este caso nos estamos dando cuenta que la clase número 3 tiene el mayor número de frecuencias, en este caso 75, y a partir de esto lo que hay que hacer es descubrir cuánto vale D1 y D2. Si recordamos, D1 es la diferencia que hay entre la clase de la moda y la premodal, y D2 es la diferencia que hay entre la clase modal y la postmodal. O sea, siempre vamos a tener de referencia la que está antes para D1 y la que está después para D2, y hay que hacer una resta de esos valores. Entonces, D1 va a ser 75 menos 13, aquí está el resultado, y D2, 75 menos 40, junto con este resultado. De igual forma hay que sacar la amplitud de esa clase. Acuérdense que siempre cuando ubicamos esa clase, de ahí vamos a obtener los valores. Entonces la amplitud, que en este caso es 10, y el límite inferior real de esa clase, que en este caso es 60.5. Aquí la amplitud yo la pongo aún así con la fórmula porque si bien aquí este ejercicio les muestra las amplitudes que pues la verdad todas son las mismas, o sea aquí son 10, 10, 10 y 10, no siempre en todos los ejercicios las amplitudes van a ser iguales, así que simplemente tengan cuidado y recuerden que es la amplitud de la clase donde estamos obteniendo los datos. Eso va a ser lo importante. Entonces al hacer la fórmula de moda pues ya tenemos el valor de D1, el valor de D2, la amplitud y el límite inferior. Así que lo primero que hay que hacer es resolver lo que está en el paréntesis, que sería primero sumarlo de aquí abajo, 62 más 35, el cual nos va a dar un total de 97, por lo cual sería 62 entre 97, .63. Por 10 de la amplitud, 6.3, y finalmente sumar el límite inferior para obtener el resultado de 66.8. Ahora, otra cosa que también es muy particular en estas tres fórmulas, tanto moda, mediana y percentil, es de que para yo saber que mi respuesta es correcta, es que tiene que estar dentro del intervalo o dentro de la clase que yo estoy seleccionando.
Dicho de otra forma, si este resultado no me da dentro de la clase 3, o sea, en este caso, si la moda no me hubiera dado entre 60.5 y 70.5, sé que el resultado está incorrecto. Entonces es por eso que también las dejo igual aparte o las hago al último. ¿Por qué? Porque son las fórmulas más complejas y yo puedo corroborar que el resultado es correcto cuando está dentro de esa clase. Y más importante que todo, es de que por fuera todas tienen exactamente lo mismo de la amplitud y el límite inferior. Eso es lo importante. Entonces con esto ya compruebo que la moda es 66.8 y está dentro de mi rango, así que esto es lo correcto. Muy bien, continuando con la siguiente fórmula sería la de mediana. Y recuerden que para mediana y percentil yo voy a necesitar la columna de frecuencia acumulada. Esta es la que sí voy a necesitar porque aquí es donde voy a ubicar qué clase es la que conforma la mediana y qué clase es la que conforma el percentil que me lleguen a preguntar. En este caso vamos a empezar con la mediana, recordando que la mediana es el punto medio. Así que, ¿cómo vamos a ubicar la mediana? Recordemos que lo principal es ubicar siempre cuál es el n entre 2. Este es el dato pivote que me va a ayudar a saber dónde voy a ubicar mi mediana. Entonces, una vez que ya tenga n entre 2, lo voy a obtener con el total de datos, en este caso 158 entre 2, me da 79. ¿Y dónde lo voy a ubicar? En la columna de frecuencia acumulada. Obviamente tengo que ubicarlo en qué clase está sin que se pase. Así que, por ejemplo, una forma de verlo sería la siguiente. La clase 1 llega a tener del 0 al 22. La clase 2 llega a tener del 22.01 al 35. La clase 3 del 35.01 al 110 y así nos vamos a ir yendo con cada una de las ¿cómo se llama? De las columnas. Con esto nos vamos a ubicar en dónde está cada una de las clases o ubicar en qué clase vamos a seleccionar. En este caso, como el dato de n entre 2 me da 79, donde lo ubicamos sería en la clase número 3. Y a partir de aquí es donde vamos a obtener los datos que nos van a ayudar para sacar la fórmula de mediana. Recordando que la fórmula de mediana es n entre 2 menos frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de esa clase por la amplitud más el límite inferior de esa clase. Por lo cual, ubicando los datos sería, aquí tenemos el 79, frecuencia acumulada anterior pues sería la de la clase arriba, que sería 35, la frecuencia de esa clase, 75, la amplitud que habíamos sacado es 10 y el límite inferior que es 60.5. Juntamos todos los datos, lo hacemos como la jerarquía de operaciones nos lo dice y obtenemos que el resultado es 66.3. Entonces, ¿cómo corroboro que este dato es correcto? Porque está dentro de los límites que acabamos de mencionar. Y como el 66.3 está entre 60.5 y 70.5, este resultado es correcto. Ahora, yéndonos al ejercicio de percentil, en esta ocasión vamos a marcar, el ejemplo va a ser el percentil 95. Entonces hay que ubicar el percentil 95. Si se acuerdan, el percentil es como una hermana de la mediana porque vamos a ubicar el dato con esto, solamente que en vez de ser n entre 2, lo vamos a ubicar por k por n entre 100. ¿Y cómo obtenemos k por n entre 100? Recordemos que la k representa el número del percentil en el total de datos y se divide entre 100. Entonces hacemos 95 por 158 entre 100 y nos va a dar 150.1. Ahora, ¿en qué clase lo voy a ubicar? Pues va a estar ubicado en la clase número 5. A pesar de que si ustedes ven aquí el 150 y aquí tenemos el 150, aquí ya se está pasando por punto 10. Entonces, aunque se llegue a pasar y aunque, por ejemplo, si este resultado hubiera sido 150.01, ya es el siguiente dígito. Entonces, por ende, ya se vuelve en la clase 5 este dato. Así que ya resolviéndolo, pues sabemos frecuencia acumulada anterior, 150, frecuencia de esa clase, 8, amplitud, sería la diferencia entre estos dos valores, el cual me daría 10, y el límite inferior de esa clase, que es 80.5. Resolviendo todo esto, nos va a dar un resultado de 80.6, el cual, igual, como queda dentro de este rango de valores, sé que la respuesta es correcta. Y con esto, pues ya concluimos lo que son los temas del primer parcial para su evaluación.